creo que podemos convenir en que efectivamente la interacción con el factor económico es esencial, es fundamental. Sin embargo, creo que sería equivocado pretender de que hay un determinismo en un solo sentido y por tanto, si es que no se hace nada sustantivo en lo económico, no se puede avanzar tampoco en lo educativo o en lo pedagógico. Me parece a mí de que efectivamente hay que tener que plantearnos el escenario de la educación no circunscrito al sistema escolar, a la escuela solamente. La educación tiene que ver con el desarrollo no solamente del intelecto, tiene que ver con el desarrollo de los afectos, con el desarrollo de los sentimientos. La educación tiene que ver con las motivaciones, tiene que ver con la educación de la voluntad, tiene que ver con los ideales, con los valores. Por lo tanto, restringir la formación educativa, restringir el trabajo educativo solamente al desarrollo de aprendizajes en matemática, en física, en química, en biología o de repente en filosofía, en historia, en geografía, creo que sería equivocado. Sería restringir el sentido de la educación. Porque ¿qué cosa es educar? Finalmente, educar creo que es el proceso natural de desarrollo de las personas para que tengan una personalidad amplia, una personalidad equilibrada, un ser integrante de una sociedad donde pueda efectivamente tener concreción nuestras aspiraciones de justicia, de solidaridad, de dignidad, de libertad, y que nuestras necesidades fundamentales y secundarias sean satisfechas. Cuando Mariátegui habla de conquistar el pan, también habla de conquistar la belleza, y la educación tiene mucho que ver también con la subjetividad. Por lo tanto, restringir la educación solamente a lo intelectual creo que es uno de los errores que hemos tenido, en particular de repente más acentuado en algunos sectores del magisterio, o de repente en algunos sectores de los padres de familia. Y justamente, si nos restringimos a eso, no vamos a encontrar una salida, porque una salida a la problemática educativa no es una salida sobre todo de tipo intelectual, no es de tipo cognitivo. Los modelos pedagógicos que se restringen a lo cognitivo no tienen resultados, o tienen resultados muy limitados. Creo que en la perspectiva de un desarrollo equilibrado, armonioso de las personas, además de lo cognitivo hay que atender lo afectivo y hay que atender la motivación, lo cognitivo-volitivo. Entonces, esa es una responsabilidad que involucra a la escuela, un trabajo sistemático de la escuela, con todas las herramientas que nos proporcionan las diferentes ciencias para hacer un trabajo específico de la escuela ahí. Pero esa es una responsabilidad también de los padres de la familia, de las familias, porque los afectos, las emociones, los sentimientos, ¿dónde inicialmente se desarrolla en la persona? En los primeros años de vida, y el entorno familiar es esencial allí. El primer componente de la conciencia, dado que se ha hablado de la conciencia, el primer componente de la conciencia que se desarrolla es el componente afectivo-emotivo, y eso se desarrolla sobre todo en los primeros años de vida. Luego, con el desarrollo del lenguaje y todo lo asociado a él, entra ya en una segunda fase que podríamos vincularlo a la educación primaria, a tener primacía el aprendizaje, el desarrollo cognitivo, y sobre todo en la adolescencia y la juventud, vinculado al trabajo, el desarrollo de las motivaciones, de los valores, de los ideales. Entonces, en ese trabajo la escuela, los profesores tenemos un papel de cumplir, pero las familias tienen también un papel de cumplir, los medios de comunicación masiva tienen un papel de cumplir, la comunidad del barrio tiene un papel que cumplir. Creo que cada uno tenemos papeles específicos, pero creo que es necesario que no restringamos la educación a la instrucción y no reduzcamos la educación solamente a lo intelectual y particularmente a lo que vendría a ser lo específicamente tratado como conocimientos de tipo escolar. Por lo tanto, creo que cuando se plantea la pregunta de qué hacer,
El qué hacer abarca a los padres de familia, abarca a toda la sociedad, no abarca solamente a los profesores. Y si hay que hablar de los profesores, yo como profesor también debo reconocer autocríticamente lo que aquí se ha dicho. Ha habido sesgos en la formación y en el trabajo de los profesores. Ha habido desatención y ha habido falta de compromiso en los profesores para defender y mejorar lo que en un momento fue lo predominante en nuestra educación, la educación pública. Aquí seguramente hay gente que ha estudiado en Nuestra Señora de Guadalupe, de repente en Rosa de Santa María, de repente en Miguel Grau, de repente en Santa Isabel de Huancayo, o en un colegio de provincias, pero era un colegio que se respetaba y al que asistía sin lugar a dudas cualquiera de nosotros, o de nuestros padres, o de nuestros abuelos. Sin embargo, la situación actual de esos colegios no es esa. Y ahí hay responsabilidad también de los profesores, no solamente de los profesores. Hay políticas educativas que estuvieron orientadas justamente a cada vez restringir más la educación pública y dar alas a la educación privada, pero ahí hay una responsabilidad de los profesores, así como también hay una responsabilidad de los padres de familia y de los propios estudiantes. Entonces, dando curso a esta inquietud de qué hacer, creo que cada uno de nosotros tenemos que preguntarnos qué podemos hacer. Tenemos que reconocer de que esta sociedad no es la sociedad a la que aspiramos, que aquí no predomina la justicia, que aquí no hay libertad plena, que aquí no se practica de manera extendida la solidaridad. Pero eso no quiere decir que no haya esos valores y que haya personas o comunidades que practiquen esos valores. Por lo tanto, creo que si hay potencialidad para construir, hay agentes de cambio. Y esos agentes de cambio tienen que establecer proyectos de sociedad, proyectos culturales, proyectos pedagógicos, dependiendo en qué ámbito desarrollen su trabajo, proyectos artísticos, proyectos deportivos, efectivamente orientados a un desarrollo integral de la personalidad y a una transformación. Para que eso se desarrolle plenamente, efectivamente tiene que haber una transformación radical de la sociedad. Pero no es que no podamos hacer nada. Creo que es posible construir, como alguna vez lo mencionara el doctor Ortiz en algunos de sus libros, microsociedades morales en un entorno predominantemente inmoral. Y esas microsociedades morales puede ser una escuela de avanzada, puede ser una familia, puede ser un barrio, puede ser una comunidad campesina, puede ser un pueblo amazónico, puede ser un club social, un club cultural, una asociación de paisanos, pero para no hablar de la expresión política, porque podríamos hablar también de grupos políticos, podríamos hablar de frentes políticos, de partidos políticos, podríamos hablar, entonces creo que en distintos niveles podría plantearse eso. Esos son los gérmenes que se supone están llamados a contribuir a la transformación de nuestra sociedad y a que predominen lo que deseamos: la libertad, la justicia, la solidaridad, y tengamos pues un entorno digno en el cual podamos desarrollarnos nosotros y nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas. Creo que esto es todo un trabajo. Está en discusión, particularmente si en educación, y para este gobierno, por ejemplo, está en discusión si el proyecto educativo nacional que han formulado es el eje del trabajo. Yo reconocería algunos aspectos positivos ahí, pero no creo que eso vaya a resolver la crisis educativa.